Bendiciones a mis hermanos. Voy a esperar que mis hermanos se conecten. Es un saludo a todos los hermanos que están en esta noche grandemente bendecidos, que puedan atender a esta palabra del Dios Todopoderoso. Es una grande bendición. Hay una palabra que el día de hoy puede restaurar, edificar tu vida, tu conocimiento. Gracias, hermano René. Dios te bendiga. A todos los hermanos que puedan escucharme, a ver si me pueden, gracias mi hermana Jessica, Dios te bendiga. Gracias mi hermana Patti, saludos hasta Saltillo, Coahuila. También a mi hermano pastor de Casa de Jesús, Henry, allá Enrique, hasta Saltillo, Coahuila. Gracias a todos los hermanos. Hermano, yo te invito a que inicies a ver este video. Yo te invito a que pueda restaurarse vuestro ministerio, pueda restaurarse vuestro conocimiento. Dicen, no se escucha. Amén, esto es lo que quería saber. Déjeme ver, hermanos. Déjeme ver que aquí dice. A ver, hermano, no sé si me escuche. Gracias, bendiciones. No sé si por ahí me estén escuchando, a ver. Gracias, apóyenme si me estoy escuchando. Apóyenme, hermanos, en el nombre de Jesús. Apóyenme, gracias. Yo quiero que mis hermanos me apoyen si me estoy escuchando. Para mí sería una bendición. Gracias, gracias hermano pastor, mi hermano Luis Ferrer. Gracias a todos los hermanos que estén conectando. Listo, gracias hermana Jessica, gracias. Qué bueno que me dicen que ya me estoy escuchando. La palabra del día de hoy es bien importante para que nosotros podamos crecer, para que nosotros podamos avanzar, para que nosotros podamos agradar al Dios Todopoderoso. Traigo una palabra fuerte, es una palabra profunda, es una palabra que nos va a edificar, que nos va a ayudar, a crecer, que nos va a ayudar a agradar al Dios Todopoderoso. Es el momento que nosotros restauremos el conocimiento, restauremos la obediencia al Dios Todopoderoso, porque muchas de las cosas que nosotros estamos haciendo no están agradando a Dios. Yo lo venía hablando que no todo lo que todo cantante cristiano agrada a Dios, no todo sacerdote todo pastoreo agrada a Dios. Es muy fácil que el día de hoy todo el mundo quiere traer una palabra para poder ministrar, pero sin tener un respaldo de ese testimonio que respalde esa palabra. Entonces, hermano, yo quiero que apuntes que la gracia también tiene ley, la gracia también tiene instrucción. Es necesario que nosotros aprendamos que la palabra ley, la palabra instrucción es una alineación. Entonces, hermanos, gracias a todos los hermanos de verdad que se estén conectando. La palabra de Dios nos muestra que la palabra del Dios Todopoderoso tiene trazos. Entonces la palabra ley es un trazo. El Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento es un trazo. Y nosotros necesitamos aprender, no solamente que se nos predique, sino debemos que ser enseñados, instruidos. El cristiano moderno o el cristiano actual, para él, ha modernizado la salvación, ha modernizado la palabra, ha modernizado la profecía, se ha desalineado con la palabra de Dios, se ha desalineado con el trazo correcto de Dios. Por eso estamos viendo que el día de hoy se está llevando un avivamiento, pero ese avivamiento no es el avivamiento del Espíritu Santo, porque el avivamiento del Espíritu Santo transforma, quebranta, renueva, redarguye, exhorta, edifica, contrita al corazón, mi hermano, y viene un arrepentimiento. Estamos viendo una iglesia que está tratando de implantar otra gracia, otro conocimiento encima, sin fundamento. Es como edificar, es como si un hermano que construye casas está edificando una pared sin poner un cimiento, o levantar una casa sin cimiento. Entonces muchos de nosotros, sin el conocimiento correcto, sin el trazo correcto, estamos edificando una fe sin instrucción. La fe tiene que ser instruida, tiene que ser corregida. Entonces nosotros estamos tratando de tener fe, pero sin conocimiento, sin instrucción, solamente decir yo creo. No, mi hermano, el yo creo, la primera parte es una instrucción. La falta de conocimiento nos ha llevado a invalidar los pactos. El pacto adánico, el pacto de Noé, el pacto de Abraham, abrámico, el pacto de Moisés, el pacto de David. La iglesia moderna o la iglesia actual, cuando Jesús dijo, esta es la sangre del nuevo pacto, no estaba que estaba invalidando los demás, sino estaba añadiendo los demás. Estaba como construyendo, estaba como engranando todos los pactos hasta llegar al pacto de la gracia. Que el pacto de la gracia, escúchame bien para todos los hermanos que me estén viendo, el pacto mosaico no era más fuerte que el pacto de la gracia. El pacto que nosotros tenemos con Jesús es aún más fuerte, es aún iglesia, más compromiso todavía que el pacto de la ley. Eso lo podemos entender en el Nuevo Testamento cuando lo leemos, pero nosotros no debemos que invalidar los pactos de Dios.
Entonces la falta de conocimiento ha enfriado a una iglesia pensando, y pon mucha atención a lo que te voy a decir. La palabra de Dios nos muestra que la palabra de Dios es una relación, no es una religión. Entonces hoy piensan que el religioso es el que va a la iglesia, el religioso es el con que se congrega todos los días, el religioso es el que ora todos los días, el religioso es el que busca a Dios todos los días. No, ese no es el religioso, ese es el que tiene una relación con Dios. El religioso es el que de vez en cuando ora, el que de vez en cuando lee la Biblia, el que de vez en cuando se congrega. Ese es el religioso. Ese es verdaderamente el religioso. Pero el que tiene una relación con Dios la tiene todos los días. Se congrega lo más que pueda delante del Dios Todopoderoso. Adora a Dios, alaba a Dios, y todo su hablar es Dios. Todo lo que hables conforme a la voluntad de Dios. Todo lo que opines conforme a la voluntad de Dios, sin invalidar ninguna palabra. No menosprecia ningún mandamiento, ni el más pequeño mandamiento. Ese es el que tiene una relación con Dios. El que tiene una religión invalida todo lo de Dios, y él vive creyendo que Dios está en él. Entonces yo te voy a traer una palabra para que el día de hoy nosotros podemos edificar nuestra fe. Pero nuestra fe tiene que tener un fundamento. Por eso el día de hoy nos encontramos muchas ministraciones que están invalidando verdaderamente el mandamiento de Dios. Están invalidando la ley del Dios Todopoderoso. Están invalidando el conocimiento de Dios. Están tratando de edificar una fe moderna, una gracia moderna. Están tratando de edificar una santidad moderna. No, mi hermano, Dios no modernizó ni la santidad. Es la misma palabra que no ha cambiado. Y nosotros vamos a ver que el mandamiento, el mandamiento, y te voy a decir, voy a empezar con esto si tú me lo permites. Cuando nosotros vemos el pacto que hizo Dios, cuando Dios en el Edén sacó a Adán, y pon mucha atención a lo que te digo, para que la gente quiera tener conocimiento, o mis hermanos que quieran tener conocimiento, pon mucha atención a lo que te voy a hablar. Cuando el Dios Todopoderoso echó afuera a Adán del Edén, el Dios vivo en el libro de Génesis dijo que ahora iba a trabajar, y que su trabajo iba a tener fatiga, y que la mujer iba a tener dolores de parto. Nosotros estamos viendo que ese pacto, esa palabra que Dios dio hasta el día de hoy, sigue siendo actual. El hombre, para ganar dinero, para trabajar, se fatiga. La mujer, cuando se va a aliviar, tiene dolores de parto. Por lo tanto, ese mandamiento y esa palabra que Jehová le dio a Adán, la gracia de Jesús no le invalidó, porque hasta el día de hoy, a pesar de que Jesús ha venido, ninguna mujer cuando se alivia, ninguna mujer no tiene dolores, siempre tiene dolores. Cuando la mujer va a dar a luz, siempre tiene dolores. Por lo tanto, esa palabra no se invalidó por la gracia. El Señor sigue creyendo y sigue diciendo que la mujer, cuando va a dar a luz, va a tener dolores, y el hombre, para ganar y trabajar, va a tener que fatigarse. Eso sigue actual. Entonces nosotros no dejemos de invalidar lo que Dios dio. Cuando nosotros vemos el pacto que Dios hizo con Abraham, esa promesa que Dios le hizo a Abraham, en el Nuevo Testamento también se encuentra. Por lo tanto, el Señor no invalidó el mandamiento de Abraham, y te lo voy a comprobar en el libro de Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, vamos a ver que los pactos no se invalidan. La iglesia moderna ha tratado de invalidar los pactos e incluso la ley de Moisés. Escúchame bien, pongamos mucha atención. No estoy enseñando, estamos enseñando Talmud, mi hermano. Estoy enseñando instrucción, corrección. Estamos corrigiendo todo lo deficiente que se ha enseñado. Te lo voy a enseñar cómo los pactos no están invalidados ni en el Nuevo Testamento ni en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento está trazado con el Antiguo Testamento y se le llama canon. Eso lo he venido ministrando para que la gracia de Dios sea corregida. Fíjate lo que dice la palabra del Dios Todopoderoso en el libro de Hebreo, el libro Gálatas capítulo 3, para todos los hermanos que estén conectados. Para mí es una bendición que puedan estar conectados y que puedan tomar esta palabra, mi hermano, para que nosotros podamos tener más temor de Dios. Hemos invalidado mucha palabra. El hombre moderno ha invalidado bastante palabra del Dios Todopoderoso. En el libro de Gálatas capítulo 3, escúchame bien, desde el versículo 13, donde dice que Jesús redimió. Fíjate lo que dice: no redimió los mandamientos. Dice, Cristo nos redimió de la maldición. La maldición de la ley no quiere decir que te redimió de la ley, sino de la maldición que estaba encima de ti
por no obedecer la ley. La ley, no estamos hablando de la ley mosaica solamente, estamos hablando de la ley de Cristo, de la ley de Jehová. Entonces dice que Cristo nos redimió de la ley. O sea, Cristo nos compró. Él pagó por lo que nosotros no obedecimos. Pero Cristo no dice que redimió la ley, sino nos redimió a nosotros de los pecados. Compró nuestros pecados. No dice que quitó la ley. Estamos leyendo mal la palabra del Dios Todopoderoso. Estamos leyendo mal la instrucción. Por eso el día de hoy estamos viendo una iglesia que ha modernizado los altares, ha modernizado las danzas dentro de la misma iglesia, ha modernizado la palabra, porque piensa que Jesús, el momento que estamos de gracia, Jesús redimió también la ley, redimió la palabra de santidad, y él dice, ahora yo tengo oportunidad de predicar lo que yo quiera, obedecer lo que yo quiera. No, mi hermano, la ley no fue invalidada, y la gracia también tiene ley. La palabra ley es instrucción, no es maldición. Cuando aquí dice que nos redimió de la maldición de la ley, está diciendo, nos redimió de lo que no obedecimos de la ley, porque cuando tú no obedecías la ley, traía maldición. La ley no tiene maldición, la desobediencia acarreaba maldición. Entonces Jesús nos redime, nos compra de esa maldición, pero la ley sigue estando firme. Pongamos atención, Jesús nunca invalidó el pacto de Abraham. Aquí lo dice muy claramente, fíjate lo que dice. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito el que es colgado en un madero. Pero fíjate, nos redimió de la maldición, no de la ley, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Puedes ver que Dios Todopoderoso no invalidó el pacto que le dio a Abraham, que el Dios Todopoderoso no invalidó el pacto que le dio en el libro de Génesis, capítulo 12, no invalidó el pacto que le dio en el libro de Génesis, capítulo 15 y capítulo 17. Entonces Cristo no vino a quitar los pactos. Jesús vino a restaurar los pactos. Jesús vino a restaurar la ley. Vino a restaurar lo que nosotros no hemos obedecido. Por eso estamos viendo que el día de hoy hay una santidad muy moderna que no agrada a Dios. Estamos viendo que el día de hoy el hombre está metiendo un tipo de danza dentro de la iglesia que no agrada a Dios. Estamos viendo que el hombre está predicando un tipo de prédica que solamente le llega a la emoción, pero no llega al espíritu. Hemos dejado de predicar la espada, hemos dejado de predicar la vara, estamos predicando puro sentimentalismo, porque la palabra de Dios dice en el libro de Hebreos que la palabra es una espada. O sea, espada tiene que decir que corta, que renueva, que hace personas nuevas, que hace morir al viejo hombre. Entonces la palabra tiene que ser una espada, no tiene que ser una crema que sea para sobar, no tiene que ser solamente consolación. Lo primero que tiene que ser es una espada que corte, que esté cortando al viejo hombre constantemente, que cuando se quiera levantar el pecado del hombre otra vez, la espada vuelva y lo siga cortando y no deje levantar al viejo hombre. Estamos nosotros invalidando la palabra del Dios Todopoderoso. Estamos creyendo en una gracia que Jesús nunca dejó, y eso se le llama falta de conocimiento, mi hermano. Por eso te lo digo, que muchos el día de hoy se quieren levantar en un pastoreo. No, mi hermano, primero estudia, primero comprométete, primero métete bien a instruirte a la palabra de Dios, porque el día de mañana, si no puedes torcer la palabra del Dios Todopoderoso. Estamos viendo que el día de hoy, mi hermano, se está torciendo más la palabra. En vez de estudiar, están predicando algo que Jesús no dijo, porque ellos están quitando los trazos. Hoy yo te voy a enseñar a trazar la palabra. La palabra se llama trazos, es la profecía. La profecía tiene trazos, entonces la palabra de la gracia también tiene trazos. Y si nosotros no conocemos los trazos, entonces estamos invalidando la santidad de Dios, y nosotros decimos que Dios no es tan santo. Si nosotros seguimos leyendo en el versículo 14, podemos ver que Jesús nunca invalidó el pacto de Abraham. Aquí lo dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, o sea, el pacto de Abraham, alcanzase a los gentiles, a nosotros, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni lo añade. ¿Escuchaste? Nadie lo invalida ni lo añade. Por eso tú puedes ver que el pacto de Noé hasta el día de hoy sigue vigente. Nadie lo puede invalidar, porque Dios mismo juró por sí mismo que nunca iba a volver a acabar al hombre por el pecado, sino iba a enviar a su hijo. El pacto, el arco iris que nos vemos, eso quiere decir que el pacto de Noé no quedó invalidado. Esto es lo que palabra que te estoy dando, para que el día de hoy temas más a Jehová.
Jehová, que el Señor es, Él promete, y la dádiva del pecado es muerte, y si tú estás pecando, Dios va a cumplir, y entonces el Señor van a recibir la vara del Señor, porque la dádiva del pecado es muerte. Entonces, hermano, tengamos nosotros, estamos viendo que cuando nosotros vemos el arco iris en donde vivimos, está trazando a la palabra que está escrita. Con lo que estamos viendo hay un trazo profético. Quiere decir que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre y por los siglos de los siglos. Por lo tanto, el pacto de Noé no ha sido abrogado, sino sigue vigente. Apunten mucho eso, mi hermano. Seamos instruidos con la verdadera santidad y el verdadero conocimiento en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Comparte esta palabra para que muchos aprendan, muchos se edifiquen y no invaliden, no quiten ningún mandamiento de la Biblia. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida y nadie le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, en nosotros. Para Abraham fueron hechas las promesas, hermano, hace 4,000 años, mi hermano. Un poco más de 4,000 años. Fueron hace 5,000 años. Fueron hechas las promesas a Abraham, casi 5,000 años. Y este pacto sigue vigente, mi hermano, hasta el día de hoy. Aquí lo dice, a su simiente, para nosotros. Entonces no invalides la santidad. No invalides la santidad, hermano, en el nombre de Jesús. Fíjate cómo el hombre el día de hoy ha tratado de cambiar la palabra del Dios Todopoderoso. El día de hoy es difícil ver una iglesia donde se hable lenguas y donde el hermano que habla lenguas se le permita hablar en lenguas para que sea edificada la iglesia. El día de hoy, el mismo pastor fue enviado para instruir a la iglesia, ya no permite hablar en lenguas, ya no deja hablar en lenguas al Espíritu Santo. Está modernizando la iglesia, pensando que las lenguas solamente son para ellos, cuando la misma Biblia dice en 1 Corintios capítulo 14, que si alguien habla lenguas y entiende las lenguas, que hable para que edifique, que hable para que exhorte. Estamos viendo el día de hoy que se está acabando todo lo que es la iglesia verdadera, no la iglesia primitiva, porque la palabra de Dios nunca ha sido antigua, siempre ha sido vigente, nunca ha sido primitiva, vieja, siempre ha sido nueva, siempre ha sido vigente. Estamos viendo que se están invalidando las lenguas, se están invalidando los dones, se están invalidando la santidad, se está invalidando el velo, se está invalidando la restauración del hombre. Ahora ya traen aretes, ahora se tatúan, ahora ya traen su pelo largo. Se está invalidando verdaderamente la obediencia, y eso está en el Nuevo Testamento, mi hermano. No se invalida ningún mandamiento y ningún pacto de Dios. Estamos viendo, mi hermano, que el día de hoy se está invalidando muchos ministerios. Por eso la iglesia está en decadencia, está decayendo, no está fluyendo, no hay un avivamiento. Entonces, ¿por qué, hermanos? Porque no sabemos instruir. Necesitamos instrucción. Por eso yo lo decía en el nombre de Jesús. Hay pastores que no necesitan estar pastoreando, sino estudiando, siendo instruidos para edificar la iglesia, mi hermano, para corregir la iglesia. La instrucción correcta, fluye la iglesia, crece la iglesia, mi hermano. Estamos viendo que en estos tiempos muchos están abandonando los ministerios, se están enfriando, se han dejado de congregar, están teniendo miedo, se han dejado de fluir, pero no tienen miedo a salir a la calle, no tienen miedo a trabajar, pero sí tienen miedo a congregarse. Estamos viendo una decadencia, mi hermano. Estamos viendo que muchos no crecen por sí mismos, siempre están esperando que otro los lleve. Estamos viendo unos términos donde están diciendo Dios está en todos lados. Sí, pero Dios puso un altar, una iglesia, mi hermano, donde nos congreguemos. El libro de Hebreos dice: en los últimos tiempos, dice el Señor, que nosotros mismos, mi hermano, exhortemos a otros para que no os dejáis de congregar como algunos tienen por costumbre. ¿En dónde estamos sacando tanta doctrina falsa? ¿En dónde estamos instruyendo a la iglesia? Que el Espíritu Santo se ha opacado, mi hermano. Lo han contrictado por falta de conocimiento. La misma iglesia cristiana, mi hermano. Fíjate lo que dice la palabra del Dios vivo. La palabra en el libro, aquí dice que no quitó la simiente, no quitó las promesas. Dice la palabra de Dios, versículo 16: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a la simiente a la cual es Cristo. ¿Escuchaste? Este pacto no quedó invalidado. Por lo tanto, mi hermano, hay un trazo, y ese trazo, mi hermano, se le llama canon. No podemos predicar lo que nosotros queremos.
nosotros debemos que hablar sobre este trazo. Nosotros debemos que trazar esto. Fíjate, en el libro de Hebreos capítulo 6, vuelve a ratificar este pacto. Libro de Hebreos capítulo 6, dice versículo 13. Libro de Hebreos capítulo 6, versículo 13, dice la palabra del Dios Todopoderoso. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Fíjate lo que dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa, porque los hombres ciertamente juran por otro mayor que ellos, dice la palabra del Dios Todopoderoso, para que ellos, el fin de toda controversia es el juramento, dice, para confirmación, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundante a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Dice la inmutabilidad, quiere decir, escúchame bien, hermano, en el nombre de Jesús, que no se puede romper los pactos, no se puede romper las promesas. Por lo tanto, el día de hoy, en el poderoso nombre de mi Señor Jesucristo, hay una promesa dada por Dios para ti, para estos tiempos. Dios es el mismo, aunque haya juicio sobre la tierra, Dios te va a bendecir, Dios te va a guardar. A ti, mi hermano, tú que estás creyendo en la palabra de Dios, pero escúchame bien, no invalides la santidad de Dios. Esto se le llama trazos. Nosotros no podemos hablar de profecías si no trazamos la palabra. Nosotros no podemos predicar si no trazamos la palabra. No desechemos la palabra del Dios Todopoderoso. Hay trazos. La gente ha pensado que los judíos tienen un mandamiento y los gentiles tenemos otro mandamiento. Estamos pensando que son dos mandamientos diferentes. Un mandamiento para los judíos y un mandamiento para nosotros. No, es el mismo mandamiento para ambos pueblos. Es el mismo mandamiento de santidad y de obediencia para ambos pueblos, dice la palabra del Dios Todopoderoso. Y te lo voy a leer en el libro de Jeremías capítulo 31. El libro de Jeremías capítulo 31 estamos hablando que la profecía tiene que tener un trazo. El mandamiento tiene que tener un trazo. Y hoy en día estamos viendo, la iglesia cristiana está metiendo otro evangelio nuevo, a diferente al que Dios le dio a Israel. Estamos tratando nosotros de evangelizar de otra manera, como de fuera de Israel. Por eso estamos viendo que la iglesia moderna, la iglesia por lo menos en México, ha metido otras fiestas que no son las de Dios. Han metido que el día de la bandera, el día de la madre, el día del padre, el día del niño, el día de Reyes, la Navidad, las posadas, están metiendo otros trazos. Por lo tanto, entonces perdieron la alineación. Yo lo decía la vez pasada, que cuando tú tienes un carro y no está bien alineado, se desgasta de un lado. Entonces, en el momento, mi hermano, que no tienes alineación en un carro, tu carro se va de otro lado, mi hermano. El carro se desvía hacia otro lado. Gracias, mi hermano Luis Ferrer. Se desvía a otro lado. Entonces estás llevando a la gente para otro lado, para otros trazos, cuando la palabra del Dios Todopoderoso dice: ni a derecha ni a izquierda, ni a derecha ni izquierda, derecha izquierda, sino recto, mi hermano, derecho. Es un mismo trazo y es un mismo mandamiento para ambos pueblos. En el libro de Jeremías capítulo 31, si tú me acompañas, libro de Jeremías capítulo 31, eso es lo que nosotros debemos que saber. Dice la palabra del Dios vivo, en versículo 27, y nosotros, cuando dice nuevo pacto, vamos a ver a qué se refiere. Estamos en unos tiempos tan difíciles, mi hermano, donde el hombre moderno ha tratado de poner otros trazos. Escúchame bien, hermano, la palabra de Dios tiene un entorno en lo cual nosotros debemos que aprender. Los hijos de Dios, voy a hablar de dos cosas diferentes. Los hijos de Dios primero tienen revelación, llevados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo los guía a toda verdad. Por lo tanto, los hijos de Dios tienen revelación. Los hijos de Dios tienen la mente del Espíritu Santo. Pero la mente filosófica, él tiene una mente de interpretación y una mente emocional. Él interpreta por la emoción, pero no tiene revelación. Los hijos de Dios tienen revelación y los hijos del mundo tienen interpretación. Esos son dos tipos de mentes que estamos viendo, porque el día de hoy se está predicando sin trazo, sin corrección, sin alineación. Solamente estamos tratando de predicar por emoción, pero no por alineación. Escúchame bien, ¿por qué te lo digo? El día de hoy se ha levantado un montón de generación que tiene deseos de orar. Normalmente siempre están diciendo: es que Dios me está diciendo que ore, es que Dios me está diciendo que haga, siempre están hablando de eso que Dios me está diciendo, sin que ellos sean corregidos. Ellos se mueven por algo, por un impulso, por una intuición, pero no es que Dios les esté diciendo verdaderamente. Escúchame bien, mi hermano, eso es lo que estamos viendo, una mente emocional guiado por la emoción.
guiados por la emoción, porque el Señor dice en su palabra, no impongáis manos a la ligera. Entonces, Dios no siempre te está llevando a orar por las personas, a imponer manos por las personas. Hay una palabra que dice, no impongáis manos a la ligera. Primero se examina. Primero, escúchame bien, en la palabra del Dios Todopoderoso nos enseña a discernir si es momento de imponer manos o no imponer manos. Estamos viendo que todo el mundo se lleva por la intuición. Es que Dios me dice que ore por fulano. Es que Dios, no, mi hermano, Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios que no siempre te pone a orar. El Dios Todopoderoso te dice, primero corrígelo, enséñalo, llévalo a la obediencia. No puedes imponer manos. Estamos viendo todo eso mal porque no hay instrucción. Fíjate lo que dice la palabra del Dios vivo en el libro de Jeremías, capítulo 31. Es una palabra profética que trae una alineación. Dice la palabra, he aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré a la casa de Israel y a la casa de Judá. La casa de Israel está conformada, somos nosotros. Son 11 tribus que estaban, 10 tribus que estaban perdidas. Son 10 tribus la casa de Israel. La casa de Judá son 2 tribus. Es la casa de Judá y la casa de Benjamín. Entonces Dios le está hablando a esas 10 tribus. Te está hablando a ti, me está hablando a mí y a todo el mundo donde las tribus están esparcidas. Fíjate bien lo que dice la palabra de Dios Todopoderoso. Dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que sembraría a la casa de Israel y a la casa de Judá simiente de hombre y simiente de animal. Fíjate, simiente de hombre y simiente de animal. Pone mucha atención lo que dice el Dios Todopoderoso. Simiente de hombre y simiente de animal. Así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder, dice, y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar, plantar, dice Jehová. Si nosotros vemos en la casa de Israel y en la casa de Judá, hay un sacrificio diferente. La casa de Judá estaba sacrificando animales y la casa de Israel vino nuestro Señor Jesucristo por ambas casas y nuestro Señor Jesucristo en forma de hombre fue a la cruz del Calvario. Nosotros estamos viendo estos sacrificios del Dios vivo. Y luego dice la palabra de Dios, en aquellos días no dirán más los padres, comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada uno, ¿cuál morirá por su propia maldad? Cada uno, los dientes de todo hombre que comiere uvas agrias tendrán la dentera. Versículo 31, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Pon mucha atención a lo que te voy a decir. A la casa de Israel y a la casa de Judá. Cuando nosotros dice la palabra de Dios en el versículo 27, aquí vienen días en que sembraré a la casa de Israel y a la casa de Judá simiente de hombre y simiente de animal. Pon mucha atención a lo que te voy a decir. Simiente de hombre y simiente de animal está hablando del sacerdote que era de Aarón y el animal que era el cordero, lo que ellos sacrificaban. Pon mucha atención, pero dice, voy a hacer un nuevo pacto. No está diciendo voy a hacer nuevos mandamientos. Está diciendo voy a hacer un nuevo pacto, no nuevos mandamientos. Está diciendo, escúchame bien, cuando Jesús fue a la cruz del Calvario, hizo un sacrificio, uno para todos, de acuerdo al orden de Melquisedec. Entonces quiere decir que ya no hay más sacerdotes. Nosotros somos reyes y somos sacerdotes. Ya no va a haber un orden, ya no va a haber un sacerdote de acuerdo a la tribu o a la descendencia de Aarón. Ahora todos somos llamados reyes y sacerdotes. Ahora ya no va a haber un animal o un cordero que tú vas a llevar para matar o como expiación por los pecados. Ese cordero se llama Jesucristo. Por eso el Señor dice, voy a hacer un nuevo pacto. Ya no va a haber un sacerdote de acuerdo a la línea de Aarón, sino ahora vamos a ser reyes y sacerdotes de acuerdo a la línea de Jesús, de acuerdo a la línea de Melquisedec, por la sangre del cordero. Ya no van a ir a los templos a llevar sacrificios de corderos ni de animales. Ahora van a ir a llevar sacrificios de alabanza y de adoración. Eso lo dice en Primera de Pedro. Esto es lo que nosotros hagamos, nosotros altares, hagamos nosotros ofrendas de sacrificio, de alabanza y de adoración. Puedes ver que está la palabra profética que dice voy a hacer un nuevo pacto. No quiere decir que va a cambiar los mandamientos, sino iba a cambiar el sacrificio. Dios bendiga a todos los hermanos que estén glorificando el nombre de Jesús. Iba a cambiar el sacrificio, pero no los mandamientos. Es el mismo mandamiento. Iba a cambiar la línea directa del sacerdocio. Ahora todos podemos ser sacerdotes por la sangre del Dios Todopoderoso, pero es el mismo mandamiento. Puedes ver que estamos viendo un trazo en el Antiguo Testamento de lo que iba a venir en el Nuevo Testamento. Ahora pon mucha atención. Fíjate lo que dice en el nombre de Jesús de Nazaret. Pon mucha atención. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como pacto,
dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. No como el pacto. No estaba diciendo que iba a ser los mismos sacerdotes, pero sí es el mismo mandamiento. Pon atención. Dice, porque ellos invalidaron mi pacto. ¿Escuchaste? Fíjate lo que dice la palabra del Dios Todopoderoso. Ellos invalidaron mis pactos. Jesús, Yahweh, Elohim, Hashem, Jehová no invalidó el pacto. Quien invalidó el pacto fue el hombre. Entonces Dios dice, ellos invalidaron mi pacto. Yo no lo estoy invalidando. Ellos cambiaron mis leyes. Yo no cambié mis leyes. Por lo tanto voy a hacer un nuevo pacto. No quiere decir nuevos mandamientos. Está diciendo, ahora voy a hacer un nuevo trato con ellos. ¿Cuál es el nuevo trato con ellos? Ya las leyes no las voy a escribir en tablas de piedra ni en tablas de madera. Ahora voy a hacer un nuevo trato. Ellos ya no van a tener que venir al templo a edificar o a levantar un altar con un animal. Ellos ya no tienen que venir. Ellos ya no tienen que estar en el templo metidos. Ellos van a cuidar su templo, este cuerpo que es el templo del Espíritu Santo. Mas ahora ellos serán reyes y sacerdotes en su propio templo. Pon mucha atención a lo que te estoy diciendo. Ellos serán reyes y sacerdotes en su propio templo. Está diciendo de ti, mi hermano, que cuides tu templo, que es el cuerpo del Espíritu Santo. Que cuides, hermano, caminar en santidad, en obediencia, de pensamientos y de corazón. Eso lo dice el libro de Hebreos capítulo 10 versículo 16. El libro de Hebreos capítulo 10 versículo 16. Este es el nuevo pacto. Fíjate lo que dice la palabra del Dios Todopoderoso. Hebreos 10, 16. Pero el mandamiento es el mismo, mi hermano. La santidad no se tiene que modernizar. El tipo de alabanza que estamos viendo en los altares, hombres con gorra, tapados con gorra, cantando, mi hermano. Hemos cambiado las alabanzas espirituales por canciones modernas, mi hermano. Estamos viendo los mismos pastores, mi hermano, que están cambiando la santidad. Están permitiendo que los levitas ya no sean levitas. Están buscando músicos, pero ya no están buscando levitas. Levitas quiere decir uno que es consagrado, apartado solamente para el Señor. Ahora están buscando músicos del mundo, músicos que no se consagren, que no se aparten. Eso está mal en el nombre de Jesús de Nazaret. Estamos viendo, mi hermano, que ahora la alabanza tenemos que modernizarla, hacerla como reggaetón, hacerla como quebradita, hacerla como rock, como duranguense, como cholos. ¿Por qué? Porque estamos quebrantando la ley del Dios Todopoderoso. Estamos viendo que se está cambiando los mandamientos de Yahweh. Estamos viendo que se está cambiando la santidad. Estamos viendo que se están cambiando. Ahora, mi hermano, ya no están buscando levitas, ya están buscando músicos. Puedes ver, mi hermano, ya no están buscando levitas que canten, ya están buscando solistas que canten, que agraden al mundo y quieren agradar a Dios. No se puede. El liderazgo, mi hermano, que se está levantando ya no es el mismo. Ya no es un liderazgo que agrade a Dios, ya es un liderazgo que agrada al mundo y que agrade a Dios, que llevan doble vida, mi hermano. Estamos viendo que la gente está invalidando la ley del Dios Todopoderoso. Fíjate lo que dice Hebreos capítulo 10 versículo 16. Este es el pacto que haré con ellos. Este es el pacto que haré con ellos, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Está diciendo, ya no las voy a poner en tablas, ya no las voy a poner en madera, ahora las voy a poner en tu corazón y en tu mente. Esto estaba hablando en el libro de Isaías. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Dice y añade, y nunca me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado. Puedes ver en dónde el Señor está poniendo las leyes en nuestra mente y en nuestro corazón, pero la ley es la misma. No invalidemos, no se puede invalidar el pacto que Dios hizo con David. En segunda de Samuel, cuando dice segunda de Crónicas, cuando Dios iba a levantar nuevamente el trono de David, o el tabernáculo de David, se ha cumplido, porque Jesús fue levantado y él restauró el pacto que hizo Dios con David, y hasta el día de hoy ese pacto sigue vigente. Por eso el Señor nos llamó reyes y nos llamó sacerdotes, porque se mantuvo de acuerdo al orden de Melquisedec. Entonces el Señor alineó, trazó el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Es el mismo trazo. Fíjate lo que dice la palabra en el libro de Jeremías. Si tú me acompañas al libro de Jeremías, gracias a todos los hermanos que se están conectando. De verdad, es una bendición que se estén conectando. La salvación no se puede modernizar. ¿Escuchaste, mi hermano? La salvación sigue siendo santa. La cruz siempre tiene fruto, mi hermano. El amor de Cristo siempre tiene fruto. El libro de Jeremías capítulo 8 versículo 4.
Libro de Jeremías capítulo 8 versículo 4. Gracias a los hermanos que se conecten. Gracias a los hermanos que compartan esto para que no puedan invalidar los mandamientos del Señor. La palabra en el libro de Jeremías. Yo dije capítulo 8 versículo 4. Dios bendiga en el poderoso nombre de Jesús a todos los hermanos que estén conectados. Libro de Jeremías capítulo 8 versículo 4. Veamos qué dice el Dios vivo. El Dios todopoderoso dice: les dirás a sí mismo, así dicho Jehová, el que cae no se levantará, el que se desvía no vuelve al camino. Dice: porque este pueblo de Jerusalén, rebelde con rebeldía perpetua, dice, abrazaron el engaño y no han querido volverse. ¿Abrazaron qué? El engaño y no han querido volverse. Luego dice la palabra del Dios todopoderoso, porque dice: escuché y oí. Dice: no hablan rectamente, no hay hombre que se arrepiente. ¿Escuchaste? No hablan rectamente, no hay hombre que se arrepienta de su mal, diciendo: ¿qué he hecho? Dice: cual se volvió a su propia carrera, como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Aún la cigüeña, pon mucha atención, aún la cigüeña, dice, en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida, pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. Estamos viendo que estamos en un tiempo de juicio, pero el pueblo sigue siendo el mismo, no se arrepiente. El pueblo sigue siendo el mismo, no suelta el pecado. El pueblo sigue siendo el mismo, no endereza su pecado. ¿Por qué, mi hermano? Porque el día de hoy no estamos nosotros predicando temor de Jehová. Prediquemos temor de Jehová, arrepentimiento, vara, espada que corte. Recordemos cada ratito. Fíjate lo que decía Pablo. El apóstol Pablo decía esto: aunque por carta los contristé. Dice: de momento me sentí mal, pero no los contristé, sino para arrepentimiento. Pablo levantó una carta muy fuerte en 2 de Corintios, donde los estaba contristando, y en un momento Pablo dijo: creo que me pasé, creo que los golpeé demasiado. Pero después dijo Pablo: no, me gocé porque los contristé para arrepentimiento. Pablo predicaba espada, Pablo predicaba en contra del pecado, Pablo predicaba en contra, escúchame bien, hermano, de la fornicación, del adulterio, de la mentira, de la lascivia, contienda, disensiones, herejías, homicidios, borrachera. Pablo predicaba en contra, mi hermano, de aquella palabra de libertinaje. Judas de la misma manera, mi hermano. Pedro de la misma manera. Y eso lo vamos a ver en 2 de Pedro capítulo 3. Es necesario que el día de hoy el hombre trace el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. La palabra profética tiene trazos. Fíjate lo que estamos viendo en estos momentos, es un trazo. El pueblo no está entendiendo, se vuelve a sus mal caminos. Dice: ¿cómo decir nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros? Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Estamos viendo, dice, la ley de Dios está con nosotros, la instrucción está con nosotros, y dice la palabra del Dios todopoderoso en el libro de Jeremías: ciertamente la han cambiado con la pluma de mentira, de acuerdo a los escribas. ¿Por qué la palabra dice de acuerdo a los escribas? Porque cuando Jesús aparece a los escribas y a los fariseos, les dice: hipócritas. Hipócritas, ellos habían cambiado las leyes de Dios. De acuerdo al libro de Mateo capítulo 15, estaban cambiando los mandamientos de Dios. De acuerdo al libro de Mateo capítulo 10, cambiaron, escúchame bien, la obediencia, cambiaron la honra a los padres. Ya no estaban cambiando, estaban fornicando. Por eso Jesús les dijo: hipócritas emblanquecidos por fuera. Estamos viendo que las iglesias hipócritas no es la que se viste con santidad, sino la que no se viste con santidad. Ha cambiado con pluma los mandamientos de Dios, ha cambiado, puesto mandamientos de hombre. No reprende el pecado, no reprende el homosexualismo, no reprende al pecador. ¿Por qué? Porque la cambió, mi hermano. Estos trazos lo estamos viendo ahorita. Estamos viendo tanto, mi hermano, que el día de hoy la gente ya no se arrepiente, sino está tratando de vivir como si no pasara nada, como si no estuviera pasando nada. Son tiempos de juicio donde Cristo viene muy pronto, mi hermano. Entonces nosotros no debemos que modernizar la salvación. Pedro capítulo 3. Dice la palabra del Dios todopoderoso. Yo quiero que me acompañes a 2 de Pedro capítulo 3, mi hermano. Quiero que me acompañen a 2 de Pedro capítulo 3. Dios bendiga al Dios todopoderoso, mi Señor. Dios bendiga a su pueblo, a su iglesia, que en esta hora tiene que levantarse, tiene que vestirse de la novia. Tiene que vestirse de la novia. 2 de Pedro capítulo 3. Fíjate lo que dice la palabra del Dios todopoderoso. Amados, 2 de Pedro capítulo 3 versículo 1. Dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y ambas despierto con exhortación. ¿Puedes ver lo que hacía Pedro?
Ambas despierto con exhortación, vuestro limpio entendimiento. En ambas les recuerdo que Dios es santo. En ambas cartas les recuerdo que Dios es santo, estaba diciendo Pedro en segunda de Pedro, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas. Para que tengáis memoria por las palabras que antes han sido dichas, dice, por los santos profetas. Puedes ver que Pedro estaba predicando a Jeremías. Puedes ver que Pedro estaba predicando a Isaías. Puedes ver que Pedro predicaba a Habacuc. Puedes ver que Pedro hablaba de Sofonías, hablaba de Nahum, hablaba de Ezequiel. Puedes ver que Pedro hablaba de Daniel, de todo lo que el pueblo, de cómo Dios hablaba a sus profetas para exhortar al pueblo. Dice, acuérdate como los profetas, dice como los santos profetas, y el mandamiento del Señor y Salvador dado por vosotros los apóstoles. El Señor Dios Todopoderoso estaba haciendo un mandamiento para ambos pueblos. Y luego dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Quiere decir que dejaron de predicar la Torah, la instrucción. Dejaron de predicar. No estamos hablando de la ley de Moisés, de llevar un becerro, de la circuncisión del miembro. No, estamos hablando de la circuncisión del corazón. Escúchame bien, mi hermano, en el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, era pecado codiciar la mujer de su prójimo. En este tiempo también es pecado codiciar la mujer de tu prójimo. En aquellos tiempos era pecado robar, en estos tiempos también es pecado robar. Es el mismo mandamiento, es la misma ley, pero ya no son los sacrificios, porque Cristo fue a la cruz del Calvario, pero es el mismo mandamiento. Pon mucha atención lo que dice, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Está diciendo el pueblo ahorita, ¿dónde está que Jesús va a venir pronto? ¿Dónde está eso? Y ellos se vuelven, como dice la palabra de Dios, como caballo, arremeten a hacer lo mismo. Hermanos, son los tiempos de conciencia. Es un tiempo donde tú tienes que hacer conciencia. Esta palabra te la doy, mi hermano, para que el día de hoy puedas a volver a instruirte, puedas leer los profetas, porque los profetas están hablando del juicio que va a venir sobre la tierra, y es un juicio muy fuerte el que viene sobre la tierra. Va a ser insoportable para muchos, y es el tiempo que la iglesia tiene que estar fundada en la palabra de Dios, no en el conocimiento del hombre. Cuando un pastor o cuando un hombre quiera darte un consejo, tiene que estar escrito para que tenga fundamento, para que cuando venga la lluvia, cuando venga aquel viento y pegue con ímpetu, no caigas, sino estés fundado en la palabra del Dios Todopoderoso. Yo agradezco a todos los hermanos que en esta noche tomaron el tiempo de ver esta administración. Yo agradezco a todos los hermanos que en esta noche volvieron a entender que ningún pacto fue abrogado, ninguna ley de santificación fue abrogada. Ya lo vimos, Jesús pagó por la maldición de nuestros pecados, pero no pagó, Jesús no abrogó los mandamientos. Ya lo vimos en el libro de Gálatas capítulo 3, versículo 13. Yo me despido, mi hermano, y agradezco a todos los hermanos que se tomaron este tiempo para traer una palabra y que nosotros podamos volver a entender la palabra de Dios. La gracia de Dios tiene instrucción, y la siguiente administración voy a hablar de la gracia en nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver en el Nuevo Testamento que la gracia también tiene leyes, tiene instrucciones, como 1 Corintios capítulo 6 versículo 9, como el libro de Gálatas capítulo 5 versículo 16, 17 al 20. También tiene instrucciones, como la palabra de Dios en el libro de 1 Corintios capítulo 5 versículo 9 también. Entonces, hermano, la gracia de Dios tiene instrucciones. Dios bendiga a mis hermanos, cuida la gracia. Dios bendiga a mi hermana Ani Carteño, mi hermano Vier Ponce, mi hermana Ana. Dios les bendiga, mi hermana Jessica Noyola, que está desde el principio. Gracias, mi hermano Alex. Dios te bendiga, mi hermana Cristina, mi hermana Mari Trujillo, Blanca hasta Texas, mi hermano René también hasta Texas, mi hermana Cindy, mi hermana Cristina. Dios te bendiga. Muy